Hablamos hace algunos días nada más acerca de qué hacer con esa metodología que hemos incorporado, que es muy contemporánea, de comprar muchos productos, guardarlos en el freezer y cómo hacerlos para que no pierdan sus propiedades más saludables. Hoy vamos a hablar con Virginia y es un gusto recibirla acerca de cómo descongelamos todo lo que metimos ahí y que ya no sabemos qué tenemos. ¿Cómo andas, Vicky? Bien, bárbaro. Bueno. Sí, es un punto no menor el descongelado, claro, porque alrededor del descongelado hay como un montón de cosas, que si se puede volver a descongelar, a congelar, que si no, que esto, que cómo lo descongelo bien. Muchas veces el cómo lo descongelo bien no es una pregunta, porque asumo que sacarlo la noche anterior y dejarlo a temperatura ambiente por ahí goteando en la cocina es la mejor estrategia, que en realidad no lo es. Cuando nosotros vamos a congelar, lo que es muy importante es que nosotros podamos organizar. Tenemos que organizar lo que vamos a hacer a futuro. Lo comentábamos hace 15 días, porque la semana pasada no anduve por acá. Hablabas de las raciones, hablabas de que no tuviesen líquidos, de que el recipiente estuviese limpio, de que la temperatura fuera la adecuada, de que estuviera etiquetado, para resumir algunos de los principales tips. Perfecto. Si yo hago esas cosas, el descongelado se me hace más fácil. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, no tengo una bolsa de kilo de arvejas, como está la imagen ahí atrás. Tengo arvejas en porciones chicas. Entonces yo puedo no ponerme a descongelarlas. Las voy a usar en un guiso. Las voy a usar en una ensalada rusa. Las mando derecho, porque es una porción pequeña, al medio de cocción. Por ejemplo, pedacitos de carne, una hamburguesa o una milanesa. Si yo tengo un pack de 1 kilo de milanesas todas juntas, tengo que descongelar todas las milanesas para sacar una. Claro. Si yo las tengo interfoliadas o las tengo separadas, saco 2 y como están, las llevo derecho al horno. Entonces, es ahí donde inclusive el proceso de descongelado forma parte de cómo pensé el proceso de congelado. Esa noche en la que uno dice, saco el pelleto y lo dejo fuera de la heladera para que se descongele y lo cocino mañana, lo único que hace es acelerar un proceso bacterial también, ¿no? En realidad, cuando yo saco y lo dejo a temperatura, cuando yo descongelo un alimento, lo que yo estoy haciendo es disminuyendo la temperatura desde menos 18, que es por donde debería andar, va llegando a zonas en las cuales los microorganismos se reproducen. Claro. ¿Qué es la temperatura ambiente? En ese proceso no es toda la carne que llega a esa temperatura al mismo tiempo. Las zonas externas están expuestas a la temperatura ambiente en forma muy temprana. Si a mí me toma 12 horas para que eso se descongele, la parte de afuera estuvo 12 horas a una temperatura en la que se puede reproducir microorganismos. ¿Tá? Por lo tanto, lo ideal es llevarlo a la heladera. Obviamente me vas a decir, demoro más, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque la diferencia de temperatura entre el freezer y la heladera es mucho menor que entre el freezer y temperatura ambiente. Naturalmente. Pero en realidad, si yo lo llevo a la heladera, capaz que no se descongela tan rápido, pero me voy a asegurar que lo que voy a estar usando va a estar en mejores condiciones. Hablemos de un elemento que se mete en nuestras vidas ahora y que es el descongelado en el microondas. El descongelado en el microondas es un tema. Sí. Es un tema porque el descongelado en el microondas tampoco es fácil. Hay que manejar bien el microondas, hay gente que todavía tiene sus dudas con el microondas, pero en realidad es una estrategia intermedia, porque yo puedo hacer un proceso de descongelado en el microondas, que no quiere decir que me quede totalmente descongelado, pero en ese punto intermedio lo llevo a otro medio de cocción. Entonces me permite como acelerar procesos. ¿Sí? Pero también tiene que ver con el tamaño del producto que puse en el freezer para después ponerlo en el microondas. Porque sucede que el microondas tiene una penetración de 2,5 centímetros, no más. Si yo tengo un 4 de diámetro está bien, pero si no, hay una zona a la cual la microondas no llega y esa zona no cambia. Entonces me va a quedar toda la parte de afuera descongelada. Y adentro. Y adentro no. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto no se descongeló, va de vuelta dentro del microondas. Y en vez de acceder a la parte de adentro, sigo tratando de descongelar. ¿Qué hago en ese caso? Por ejemplo, me quedó una cazuelita de mariscos congelada en el microondas. Yo primero la bajaría a la heladera. La bajás primero a la heladera. Primero a la heladera y después veo. Claro. Veo cómo voy con el descongelado, veo si empezó a separarse un poquito y la puedo separar y hacer que diferentes partes del alimento lleguen, o dependiendo cómo está, puedo esperar un poco y si le voy a agregar pulpa de tomate, con pulpa de tomate la puedo llevar a fuego. Entiendo, ¿Sí? perfecto. Con un vehículo, por eso digo una pulpa de tomate, claro. con un vehículo me permite, la puedo llevar a fuego si no es mucha cantidad
Entonces la voy llevando suavecito y en ese medio se va descongelando más rápido. Los líquidos que pierde quedan mismo en el recipiente. Claro que acá tenemos que tener en claro cómo están los alimentos, porque esto va a recibir otra cocción, otra temperatura y además lo vamos a estar revolviendo, podemos estar rompiendo algo. Bien, ¿puedo volver a congelar algo que cociné? Que cociné, sí. Si Bien, no lo ¿puedo cociné volver a, si yo descongelé una pechuga de pollo, me queda la mitad la cocino, la otra mitad digo, ay, ¿para qué descongelé todo esto? ¿La puedo volver a colocar no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto que estamos diciendo... Lo que está crudo, no. No, si está crudo, Bien. no, porque volvemos a someter a este proceso en el cual está expuesto a temperaturas inadecuadas y porque además muchas veces en el proceso de congelación se rompen algunas células, se rompen algunas estructuras y hace que sea más factible que se desarrollen algunas cosas. Lo ideal es, si te pasó eso con la pechuga de pollo, Sí. ¿sí? Podés cocinarla y ahí sí, o hacer alguna preparación y ahí sí la pones en el freezer de vuelta, porque pasó por un tratamiento térmico, disminuiste el conteo y podés volver a ir al freezer. Muy bien. Hay en algunos casos y algunas personas que utilizan la técnica de poner en agua fría. Es una técnica que le baja unos grados, pero... Sí, he escuchado algunos que la discuten, hay otros que lo utilizan. Sí. Lo que sí tienen que tener en claro es que no pueden poner el alimento derecho en contacto con el agua. Tiene que estar envasado y es el envase el que entra en contacto con el agua. Bien. ¿Sí? Y no es agua caliente, es agua a temperatura ambiente. Me importa romper un mito. Uno cree, a nivel general creemos que las bacterias y los microorganismos que pueden perjudicar tanto el alimento como posteriormente nuestra salud, alrededor de los 4 grados centígrados como que los estaríamos matando. Sin no embargo, matamos nada a los grados está centígrados. la listeria, las aeromonas y la yersina que no pasa eso con los 4 No, grados pero centígrados. es que en realidad no y tampoco se matamos. enlentecen tanto. Primero, con esa temperatura no matás, enlenteces. Claro. ¿Sí? Porque en realidad todos vimos, para verlo desde algo más pragmático, teníamos algo en la heladera que vemos que aparecen otras cosas. O sea, nosotros en la heladera las cosas, voy a decir algo muy simple, se pudren, ¿no? Claro. Entonces hay cosas que pasan en la heladera, no es que en la heladera Hay vida. es un jugo, claro, que es un jugo mágico y no pasa nada. Y además muchas de esas cosas cuando las sacamos fuera de la heladera, vemos que aparecen otras cosas. O sea que en realidad la heladera lo que hace es enlentecer algunos procedimientos, pero no mata a nadie, ¿sí? Y sí, hay algunas bacterias que tienen la posibilidad de desarrollarse muy rápido y saludablemente a temperaturas de heladera. Entonces está ahí todo el tema de la higiene de la heladera, de la manipulación de alimentos, de que yo tengo que tener claro que yo no puedo poner... A ver, cuando hablo de contaminación cruzada y yo tenía en este recipiente algo crudo y voy y le pongo algo cocido y no lo lavé antes, Claro. obviamente las bacterias que estaban ahí que quedó de lo crudo se van a meter en el alimento cocido. Como ese detalle, mil más. El recipiente en el que voy a guardar tiene que estar limpio. Un montón de aspectos que a veces... Tiene que ser hermético, evitar el contacto con el otro Exacto, producto. pero además hay algunos detalles que no nos damos cuenta. Cocido con cocido, crudo con crudo. Depende el cocido, depende el crudo. Ah, también. ¿Está? Entonces, hay cosas básicas. Yo no puedo agarrar un recipiente y meterlo derecho. Tengo que lavarlo primero antes. Porque muchas veces donde dejamos algunas cosas, hay algunos animalitos, gotea. ¿Vieron que en las cocinas todo gotea desde Todo algún lugar y gotea. no sabemos de dónde viene a veces el agua? Sí. Bueno, entonces, son medidas básicas para aumentar la vida útil del alimento y más cuando voy a poner un cocido ahí adentro. Bien, a tener en cuenta entonces, sobre todo a esta hora que usted debe estar pensando, ¿qué descongelo hoy? Bueno, atenti con esto.